Empezamos con la ponencia más es más, porque si más fuera menos, la matriz explota. Y os dejo con uno de los componentes de ALM Studio. Os dejo y quiero un fuerte aplauso para Alberto Luque. Buenas, no soy Raúl, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Que no se blasfemo. Pues bueno, mi nombre es Alberto Luque, ¿vale? Soy de aquí de Córdoba y me he tirado 9 años en Alemania. Dirijo una empresa, soy el creador de la empresa ALM Studio, donde he hecho trabajo para muchas empresas en diferentes estudios, diferentes marcas como, no sé, Porsche, para Mercedes, Deutsche Bahn, Adidas. Y nada, vengo hoy a exponer un poco aquí hoy cómo se trabaja la visualización 3D, ¿vale? Normalmente, lo que me hubiese gustado en vuestra exposición, cuando venga una charla, es que me contasen un poco, que me hubiese gustado a mí que me contasen con vuestra edad, ¿no? Nadie me dijo nunca cómo se estudiaba esto. Cuando yo empezó el 3D y la visualización. Y, pues bueno, vengo a dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos que hubiese hecho yo en vuestro lugar o que me hubiese gustado que me hubiesen dicho, ¿vale? Yo realmente no he estudiado nunca 3D. Yo lo que he hecho ha sido estudiar diseño y el 3D ha aparecido de manera, pues, digamos, esporádica. No, jamás hice nada de 3D. Entonces, pues, poco a poco fui investigando por mi cuenta y llegué a lo que hago a día de hoy, ¿no? Me formé aquí en España, en Mateo Inurria, y me dieron una beca para irme a Alemania, pero antes de irme me fui a la Escuela de Valencia, a la EAS de Valencia en diseño. Y allí fue cuando fui poco a poco investigando sobre diseño y 3D, que fue por pura casualidad. Yo hacía ilustración y 3D, que os voy a enseñar ahora qué es lo que hacía yo al principio. Esta es parte de mi trabajo, ¿vale? Aquí. Sí. Esto es lo que yo hacía al principio. No tiene nada que ver con lo que yo hago hoy por hoy, ¿vale? Hacía ilustración, con fotografía, y después poco a poco pues fui haciendo algo de 3D. Aprendí qué significaba el 3D, aprendí cómo se hacía, aprendí qué significa la iluminación, qué significa la cámara, qué significa absolutamente todo, materiales. Y poco a poco pues fui mezclando los dos ámbitos y empecé a hacer este tipo de cosas. Son pequeñas ilustraciones que iba mezclando con Photoshop, ¿no? Al principio cuando se hace ilustración, este tipo de cositas. Y al final pues sacamos cosas como esta, que fue lo que empecé a hacer más o menos pues mezclando el 3D con la fotografía, con tipografía, y saqué este tipo de cosas. Cuando me fui a Alemania, estuve allí 9 años y os quiero contar una anécdota que quizás os pueda ayudar a vosotros en vuestra vida. Fue que mis primeras prácticas fueron con 19 años, me fui para allá, y supuestamente iba a una empresa donde yo iba a hacer pues, este tipo de cosas. No iba a hacer ilustración, iba a hacer Photoshop, pero llegué allí, después de pasar, pues, podéis imaginar, 3 horas de vuelo, llegué allí en invierno, llegué a una empresa que no tenía ni idea de alemán, hablaba un poquito inglés, y me dijeron que lo que iban a hacer iba a ser motion design, o sea, animación, 3D y muchas especialidades que yo ni conocía. Entonces me dieron la opción de decir, puedes quedarte aquí, aprendes, o te vuelves a España y te vas a un sitio donde sí vayas a hacer lo que tú sabes hacer, ¿no? O lo que tú venías haciendo. Y en ese momento fue el punto de inflexión de mi vida entera. Decidí quedarme y aprendí. Gracias a esa decisión de quedarme en esa empresa, pasaron después 9 años con los que he terminado siendo lo que hago hoy por hoy, ¿vale? O sea, entonces, os aconsejaría que siempre que tuviese una experiencia de lo que sea, que seáis tirados hacia adelante. O sea, que seáis proactivos y digáis, venga, voy a hacerlo y voy a afrontarme a un nuevo problema, a un nuevo reto, voy a superarlo, voy a aprender cosas nuevas, ¿vale? Si nos quedamos siempre donde estamos, no vamos nunca a sacar nuevos resultados. Y quizá al principio no tenga mucho que ver los videojuegos con la visualización 3D. Quizá parezca que al principio no tiene mucho que ver, pero realmente sí. Casi todos los procesos que se hacen en 3D, ya sea en videojuegos, sea en visualización, sea en cine, en cualquiera, pasan por este tipo de software, ¿vale? Hay varios software que son los que se usan y hoy por hoy
hay muchísimo, ¿vale? Hay hoy un boom de la GPU, un boom de la IA, no sé si habéis escuchado de la IA, de la GPU, de NFT, de todo este tipo de cosas, y en verdad es un caos, ¿vale? Es un caos, se ha desvalorado el 3D, no se ha tomado como referencia los software y el trabajo que se hace realmente en el 3D, y hay ahora mismo un mix y creo que estáis un poco perdidos con respecto a todo lo que hay ahora mismo, porque hay tantas herramientas que no tienen ningún tipo de sentido lo que está ocurriendo hoy día, ¿vale? Entonces, de esto, que fue lo que yo estuve estudiando, o los primeros software, ¿no? Que 3D Max, o Maya, o Blender, supongo que algunos los conoceréis vosotros, algunos los utilizaréis, ¿vale? Hemos pasado a justamente esto, que son software donde están pues, los básicos, que son los software de modelado, de visualización, son estos que tenemos aquí. Después tenemos los de visualización, que son motores de render, también creo que los conoceréis, que son como Silumina, materiales y tal. Y aquí tenéis los software más utilizados en el desarrollo de videojuegos, ¿vale? Al final, todos tienen un proceso que es exactamente el mismo. O sea, no varía demasiado. Conocer estos procesos, conocer estos software, nos evitará llegar a este tipo de cosas, ¿vale? Esto fue un cuadro, un cubo, básicamente en 3D, que se vendió como NFT en 1,7 millones de euros. Esto hizo a la gente que se volviese loca y pensase que los procesos ya no existen, que los procesos no valen, que lo que vale hoy día es el qué y el cuándo. No reina ni mucho menos el cómo se hacen las cosas. Entonces, si no conocemos los procesos, jamás llegaremos a saber cómo se hace realmente unos videojuegos, un cine, una película, lo que sea en 3D. Y esto pues está volviendo loco hoy por hoy a los chavales nuevos que dicen, bueno, yo para qué voy a estudiar todo un proceso si con un clic, con un pequeño software, puedo hacer millones. La mentira, ¿vale? O sea, la IA nos tiene locos perdidos y os aconsejo que primero conozcáis los procesos y después ya si queréis os metáis en la IA, os metáis en este tipo de cosas, en GPU y tal. Pero por lo pronto que conozcáis los procesos. Y claro, van saliendo diferentes nuevas herramientas y lo que me hubiese gustado que me hubiesen dicho es que conociese todas las herramientas y seguramente lo más sensato sea especializarse en una. No podemos conocer todas estas herramientas y manejarlas todas a la perfección, pero sí podemos conocer una, manejar una y saber cómo funcionan el resto, ¿vale? Yo, por ejemplo, me especializo en visualización hiperrealista, por lo que tengo que conocer muy bien los materiales y la iluminación. Pero, sin embargo, sé cómo funciona, por ejemplo, el modelado de geometría, sé cómo funciona el modelado de personajes, sé cómo funciona un rigging, sé cómo funcionan muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, os aconsejo que sepáis cómo funciona todo, pero que os centréis en una sola herramienta y seáis especialistas solamente en una, ¿vale? Me gustaría mostraros, me gustaría comentaros también que una de las cosas que me hizo a mí llegar a donde estoy es que aprendí inglés, ¿vale? Yo fui a Alemania, cuando llegué no tenía ni idea de inglés, o sea, nada, chapurreaba como... De hecho, repetí cuartos de eso con inglés, o sea, podéis hacer una idea. Y llegué a Alemania y empecé a aprender poco a poco, empecé a aprender inglés y hoy por hoy, estas son mis reuniones, básicamente, que las voy grabando que se va con los clientes y son todas en inglés, son todas del extranjero, ¿vale? No hay reuniones en español. Muy poquitas veces hablo en español, solo hablo casi siempre en alemán o en inglés, ¿vale? Casi nunca hablo en español porque no tengo clientes en español. Entonces, la verdad que sabéis o conoceréis que la mayoría de los software están en inglés, la mayoría de los videojuegos están en inglés y la industria está fuera. Entonces, mi primer consejo es aprender inglés sí o sí, no os queda otro, se vais a dedicar a esto. Aparte que tenéis que aprender todos los días, que esto es un proceso de aprendizaje diario, esto no es como el que estudia, no sé, digamos fontanería. Va, arregla, se va a su casa y fin. Entonces, todos los días aprender, ¿vale? Aprender un software, de repente sale otro, de repente haces cosas que están en el mercado, pero resulta que llega un niño con 18 años con un software nuevo y hace el triple. ¿Qué está pasando? O sea, hay que aprender muchísimo, hay que saber de los procesos, hay que conocerlos y por eso mismo digo que conozcáis los procesos, que especializáis en una sola herramienta, pero conozcáis cómo se hace absolutamente todo, ¿vale? Eso es súper importante. Os quiero mostrar aquí un poco mi workflow, ¿vale? Esta parte un poquito más técnica. No sé si sabéis lo que significa workflow. ¿Alguien lo sabe? ¿Sabéis lo que es? Flujo de trabajo, efectivamente. ¿Sabéis inglés, verdad?
Sí, voy a explicar un poquito mi workflow, ¿vale? Como he dicho antes, yo me especializo en visualización 3D, ¿vale? Que podéis ver los diferentes programas que utilizo. Desde 3D Max, cuando empieza el modelado y la escena y tal. Corona, que es el motor de renders que uso, que es donde se crean los materiales. Y luego la visualización final, que también se da en postproducción con Photoshop, ¿vale? Photoshop o After Effects, da igual. Para llegar a este tipo de proceso, para llegar hasta este punto, deberéis vosotros crear vuestro propio workflow, vuestro propio flujo de trabajo, ¿vale? Yo creo que hay una fórmula muy, muy clara que se basa en lo que os gusta más lo que va surgiendo. Como he explicado antes, a mí me surgió la oportunidad de trabajar en After Effects en Alemania. Y gracias a ese After Effects, pues fui poco a poco haciendo primero After Effects, ya tenía también Photoshop, después estudié un poquito de 3D por mi cuenta y al final pues tuve un flujo de trabajo que se basó justamente en estas tres herramientas. Dependiendo de lo que a vosotros os guste, seguramente escogeréis un software de alguno de estos, del que sea, y a partir de ahí iréis evolucionando a diferentes herramientas y diferentes clientes. Si tenéis un cliente que os pide un personaje y os gusta a vosotros el modelo de personaje, seguramente utilizaréis ZBrush o utilizaréis Blender, por ejemplo, y a partir de ahí empezaréis a montar vuestro propio workflow, ¿vale? Eso se irá dando con respecto a pase el tiempo. Y seguramente tendréis que dividir el trabajo en diferentes partes. El trabajo que os gusta y que queráis hacer y el trabajo paga factura, ¿vale? Está el trabajo paga factura, que son pequeños clientes que quieren algunos trabajos pues que no te van a gustar casi nada, pero son los que al final pagan la factura, ¿vale? Son trabajos que no los pondrás nunca en tu portfolio porque no gustan, pero hay que hacerlo. Todo eso definirá vuestro flujo de trabajo y también el tipo de cliente que queréis tener. Seguramente tendréis que empezar a cribar clientes. Y yo, por ejemplo, después de un proceso muy largo, me he dedicado a hacer trabajos donde prima la calidad ante la cantidad. Por eso digo que está muy bien conocer la herramienta y especializarte, porque al final a mí me buscan los clientes no porque sea capaz de hacer 3D, sino por cómo hago el 3D, cuál es la calidad final, qué es lo que obtiene y el hiperrealismo que tiene el 3D, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un proyecto para un cliente de llanta con un McLaren. Quiero un McLaren que sea perfecto, en ciertas perspectivas, tal, que sea en 3D, con cierto día, en tal sitio, y hay que saber recrearlo perfectamente. Aquí también, por ejemplo, este es uno de los ejemplos más claros de la parte a la que yo le dedico más tiempo, que son los materiales, ¿vale? Aquí no solamente veis un material que está creado porque sí, parece una pintura de coche. Como he dicho antes, hay que aprender los procesos de todo y todo un aprendizaje. Para saber cómo funciona algo, cómo se crea algo, para poder recrear algo en 3D, los motores de render recrean de manera físicamente correcta lo que ocurre en la realidad. Por lo que si yo quiero recrear una pintura de coche, una carrocería, tengo que saber cómo se crea una pintura de coche. Hay un metal que se pule, se da una capa de imprimación, se le da luego encima. Todo ese proceso que se hace está aquí reflejado. Cada uno de los procesos reales. O sea, para crear un material yo no miro el material, yo miro cómo se hace. Yo para crear este material estuve mirando cómo se pulía un coche, cómo se hacía la pintura de un coche, para llegar a este realismo. Entonces, al final es todo un estudio. Pues si ponemos solamente la pintura de un coche, imaginaros con un suelo, imaginaros con cristales incluso que tienen motitas, que tienen manchas, que tienen todo. Entonces, pues, todo eso hay que recrearlo, para que sea ese hiperrealismo al final, ¿vale? Aquí os voy a mostrar algunos de los proyectos que he estado haciendo, ¿vale? A lo largo de mi carrera, o proyectos personales que he estado haciendo, cosas así. Y este es uno de ellos. Aquí, por ejemplo, me propuse en cómo sería representar, o si se podía hacer en 3D, una pintura de Rembrandt, o una pintura así antigua, a un estilo barroco, por ver solamente y trabajar la iluminación, ¿vale? Esto que veis aquí es todo 3D. Entonces, pues un trabajo bastante complejo de materiales, de iluminación, de escenario, absolutamente todo. Y son proyectos en los que se van haciendo y se va puliendo las habilidades que después puedes aplicar a diferentes trabajos y diferentes clientes. Aquí puedes ver el proyecto completo. Como he dicho antes, me dedico al hiperrealismo, entonces aquí se da mucho detalle, o sea, hace mucho hincapié en cómo son las telas, cómo se ve el material, cómo se ve el objeto, la iluminación, incluso las cámaras, qué cámara se usa, qué ángulo, qué objetivo, todo, solamente con el objetivo de crear un hiperrealismo lo más parecido posible a una pintura que yo quería recrear, ¿no?
Esto es exactamente igual, ¿no? Son diferentes ángulos con diferentes iluminaciones. Y aquí podéis ver que todo es 3D, ¿vale? No es fotografía. Entonces, los clientes llaman por esto. Se llaman por quiero algo que sea real. O sea, podéis imaginar cuánto puede costar, por ejemplo, hacer un prototipo de un coche o un prototipo de cualquier otro elemento, ¿no? Digamos que si quiero hacer el prototipo de un motor, de un coche, ¿cuánto puede costar crearlo enteramente, hacerlo, probarlo, testearlo, fotografía, subirlo a las redes? Eso son millones. Estamos hablando de millones. Cuando un cliente llama y dice quiero esto, que la gente crea que es verdad, de hecho, casi el 90% de los catálogos que veis son todos en 3D, incluso los de ropa. John Lewis lo hace en 3D, IKEA lo hace todo en 3D, o sea, es todo 3D, ¿vale? Solamente por ahorrar de costos. Supongamos que quieres ver un coche, pagamos de coche porque es el mercado que cuesta más dinero, ¿vale? Quieres ver un coche en Argentina que no está ni siquiera hecho por una carretera un día en atardecer. ¿Cuánto costaría hacer eso de verdad? Crearlo, hacerlo, llevar un prototipo, llevar un helicóptero, un avión, lo que sea. Llevar el equipo, el montaje, son un pastizal. Ahora dicen, oye, tenemos un proyecto de 40.000 euros, 50.000, lo que sea. Quiero que me lo hagan en 3D. Quiero que lo hagan en 3D y me ahorro pues, 7, 8 millones directamente. Entonces, todas las redes, hoy por hoy, están inundadas de publicidad y casi todo lo que veis es 3D, solamente por ahorrar de costos, ¿vale? Entonces, pues, esto es muy goloso para la industria y es un recurso que están utilizando muchísimo hoy por hoy, ¿vale? Aparte de hacer visualización de 3D de publicidad, ¿no? También hago arquitectura, como podéis ver aquí, y siempre me gusta dar un punto de vista un poco diferente. O sea, un gran angular, desde una vista aérea, o dentro de una piscina, como se vería dentro de una piscina, una persona y tal. Esto es lo mismo, también es 3D, exactamente lo mismo, ¿vale? Y eso, o sea, hay clientes de arquitectura, os podéis imaginar. ¿Cuánto cuesta hacer un edificio? O hacer un resort como este. Pues te lo ahorras, lo montas, sabes la cantidad de gente que está interesada en ese resort o en las compraventas y a partir de ahí, pues, lo hacen o no lo hacen. De nuevo perder millones que perder unos cientos. Este es un proyecto, por ejemplo, para Porsche, que es exactamente igual, también, ¿vale? Donde todo es 3D, desde el ambiente, la casa, ladrillos, coches, la persona también es 3D, es todo. O sea, aquí está también todo hecho en 3D. Y exactamente igual, o sea, mucho empeño en la iluminación, en las cámaras, materiales, en absolutamente todo. Y llegado a este punto, seguramente os preguntaréis qué tendrá que ver todo esto con el videojuego. Pues esto, por ejemplo, es como se ve una escena en 3D de visualización, ¿vale? Esto es como se vería solamente con iluminación y en un ambiente solamente con un material plano. Y esto sería terminado, ¿vale? Esto es perfectamente aplicable a cualquier tipo de dirección de arte de un videojuego. Tanto dirección de arte como, de hecho, el escenario. El escenario, como hemos dicho antes, muchísimas herramientas y se puede trabajar, como trabajo yo en 3D Max, y luego exportarlo a Unreal. Y a partir de ahí se puede trabajar en videojuegos o a cualquier tipo de software que maneje en videojuegos. Entonces, quieras que no, realmente tienen mucho que ver una cosa con la otra. También tiene mucho que ver el proceso, la optimización de materiales, que no pese mucho para que después eso se pueda trabajar dentro de una consola, dentro de un juego. Y el proceso es exactamente el mismo, ¿vale? No sé si aquí seréis conocedores. Yo sigo una saga de videojuegos que me encanta. ¿Sí conocéis Monster Hunter alguien? Bueno, la sigo desde que empezó en Play 2, se pasó a PSP y tal. Y he hecho un pequeño montaje donde os voy a enseñar un poco lo que he hecho con uno de los monstruos del videojuego, ¿vale? He ripeado el modelo, ¿vale? Y he sacado esto. Esto directamente que estáis viendo es uno de los monstruos del juego de Monster Hunter World, del primero, ¿vale? De Play 4 y Steam. Y por mi cuenta he cogido uno de los monstruos de la saga, que me gusta mucho, del gigante, y lo he hecho a mi manera, como lo haría yo, como lo vería. ¿Vale? De hecho, voy a hacer, os digo ya, voy a hacer una animación con todos los monstruos, voy a hacer una especie de corto en Netflix para montarlo guay. Y quiero enseñaros un vídeo donde os muestro toda mi workflow, todo mi flujo de trabajo, donde podéis ver desde cómo empiezo hasta cómo termino con este proyecto. No.
Esta pantalla grande, coño. Ahora. Si quieres poner música de fondo, sería así chula. Aquí puedes ver el proceso, como he comentado antes. ¿Vale? Voy a ponerlo del principio, que no sé si... Aquí puedes ver directamente el monstruo, ¿no? Que es el personaje, y cómo está hecho el rig completamente de animación, que esto es también de un videojuego. Se va montando el escenario completamente, un escenario donde he puesto un desierto, un pequeño material de tierra y tal, y un sol iluminando la dirección del muñeco, ¿vale? Del personaje. Aquí podéis ver las capas, donde se van montando por las diferentes partes del personaje, y aquí, como podéis ver en esta pantalla, se va modificando el material para hacerlo un poquito más realista, darle detalles, no sé, pues roturas, en los dientes pues partes de sangre, no sé, cualquier cosa que queráis. Que esto también es aplicable a videojuegos, exactamente igual. O sea, así es como se hacen realmente los personajes de videojuegos, y después esto se exporta, ¿vale? Se vaquea, se exporta y se mete en el videojuego. Entonces aquí podéis ver un poquito del proceso de cómo hacer los materiales. Muy importante la optimización. Aquí igualmente está viendo muchos bitmaps, muchas imágenes, pero luego eso se compondría en una sola imagen para que ocupe mucho menos espacio y se pueda exportar al videojuego, y a partir de ahí se exportarían las texturas de donde se vaquean dentro del juego para que se pueda ver el personaje tal y como se ha creado, ¿vale? Y a partir de aquí, como he dicho antes, también hace falta conocimientos pues de cámara, de perspectiva, de iluminación, de cine, ¿no? Si en un supuesto nos dijesen, va a salir Monster Hunter 6, que esperamos que sea pronto, de hecho, este año o el siguiente, hay que hacer una portada de un videojuego, ¿vale? De hecho, tengo muchos compañeros, muy amigos míos, que han creado portadas de videojuegos de muchos juegos de Xbox que acaban de salir, y realmente este es el proceso. O sea, coger el frame, donde se vería más o menos el tamaño del videojuego, ¿no? Cómo sería, y a partir de aquí empezar a montar hasta que veas que queda algo que te gusta, el material como te gusta, la iluminación como te gusta, se crea la posición que quieres tener, y a partir de aquí, cuando tenemos al final, se renderiza, ¿vale? La dejamos renderizando, puede tardar 1 o 2 horas, las que sean, y cuando termine, esto la hacemos la postproducción en Photoshop, ¿vale? Esto lo movemos y nos llevamos a Adobe, tal como he explicado antes. Lo veo en Photoshop, con los conocimientos que gracias a que estoy de diseño gráfico, tengo conocimientos de fotografía, de retoque, y lo metemos ahí y intentamos darle un aura dentro de lo que nosotros consideramos que es como debería ser la portada de videojuego, ¿vale? Y aquí podéis ver cómo queda el resultado. Básicamente toca color, toca brillo, posiciones. Que entiendo que Photoshop sí que lo sabéis, ¿no? Que habéis tocado algo de Photoshop. Pequeños trucos de iluminación. Después podéis tirar de Google, sacar cositas como lens flare, hacerlos dentro. Son pequeños detalles que al final quedan bastante guay, ¿vale? Este es el proceso solamente de una sola imagen, ¿vale? Cuando son animaciones, para todo esto, pues en postproducción va en After Effects y te toca en animación, en movimiento. Pues exactamente igual. Y a partir de aquí, pues, tenemos el resultado final. Y así es como se comunica, cómo se relaciona la visualización 3D con el videojuego, ¿vale? Y poco más. ¿Tienen alguna pregunta? Junta por aquí. Te pilla cerca. Hola, vale. Bueno, aparte de que lo primero, el trabajo ha sido espectacular, flipa. Un ordenador que pueda tirar la capacidad de desarrollo que tiene este proceso, más o menos, ¿cuánto cuesta? Puedo hablar de lo que he invertido yo en el mío. 25.000 euros. Pero claro, vamos a ver. Esto es un proceso que, como todo, o sea, alguien que empieza comprarse un coche y después se dedica al rally, entiendo que la inversión que tiene en su herramienta de trabajo va en proporción a la cantidad de trabajo que tiene que hacer durante el año. Entonces, para vosotros quizá un ordenador, pues tengo un ordenador en mi casa para jugar y juega y tal, y toco Photoshop, tal, vale. Cuando te entran trabajo, te entran nuevos proyectos, te entra Porsche, te entra Audi, te entra Amazon, te entra, pues evidentemente son proyectos que tienes que tener una capacidad para poder desempeñar ese proyecto. Entonces, evidentemente se amortiza.
Con 1 o 2 trabajos tiene amortizado, evidentemente. Pero claro, el procesador, no sé si conoceréis aquí de ordenadores, porque hace falta conocer la herramienta, ¿vale? Pues te hablo de una Quadro 6000 RTX, 24 GB de RAM, que me regaló Nvidia porque yo estuve trabajando como beta tester de Nvidia, ¿vale? Te valoraron sin 6.000 euros o 5.000 euros la gráfica. Entonces luego un Threadripper, que es el procesador, un Threadripper 3990, entonces también un procesador de 4.000 euros. Todas son cosas que al final te hacen falta para llegar a estos resultados. Ten en cuenta que esto se puede llegar con un ordenador, con un i7 o con un Ryzen 7 se puede llegar, evidentemente con un procesador CPU, pero quizás esta imagen tarda una semana. ¿Qué ocurre? Los tiempos, ¿sabéis cómo son los tiempos en el videojuego, en el cine, en la industria? Son tiempos muy cortos y son tiempos en los que tienes que tener el resultado a la mejor calidad posible y lo antes posible. Y estamos hablando de una imagen, cuando hablamos de animaciones ya ni te cuento. O sea, ya es otra historia, son a lo mejor días, semanas, meses renderizando. Cuanto la herramienta más potente es, pues tienes más capacidad de abarcar ciertos trabajos. Entonces sí que se invierte dinero. Que a priori suena, 25.000 euros en un ordenador. Pero eso va poco a poco y eso va después cuando tienes unos clientes. Evidentemente yo he llegado a este punto después de trabajar más de 10 años en la industria. Es un apunte muy tonto. ¿Y de luz cuánto pagas? Pues no lo sé. Ni lo miro. Sí, ni lo miro. Pero evidentemente sale rentable. Si no, no lo tendría así. Pero sí. Ahí lo. He visto una preguntilla por allí, ¿puede ser? Hola, brutal tu trabajo. ¿Y cuánto tiempo se tarda desde que un cliente contacta contigo a cuando finaliza el producto? Pues dependiendo. Ese proceso. Normalmente al cliente que te da el tiempo de proceso. O sea, hablan contigo, primero te suelen preguntar, ¿tienes disponibilidad? Tú dices ahí sí o no. Y a partir de ahí hablan contigo, tienen una reunión, como he visto antes que tienen las reuniones estas con aquí la People. Esta gente tiene una reunión y te cuentan, oye, pues tenemos un proyecto que consta de X procesos y tenemos 3 meses. ¿Tú crees que podemos llegar? Te llaman a ti como experto, supuestamente. Y tú eres el que tienes que decirle, mira, pues creo que sí puedo llegar o que no puedo llegar. Queremos hacer una animación de 2 minutos con unos vuelos aéreos, con no sé qué, en una semana. Claro que sí, campeón. No se puede. O sea, no se puede. Entonces, eres tú quien le dice, bueno, tenemos una semana, en una semana podemos hacer esto. Y si quieres lo siguiente, puedo hacerlo, pero dame X de tiempo. Y a partir de ahí eres tú quien negocia el tiempo. Ten en cuenta que una reunión con un cliente cuando te llaman es una especie de contrato. Y es cuando tú acuerdas tu contrato. Es un acuerdo de 2 partes. Te dicen lo que ellos quieren, tú les pones los pies en la tierra y ahí vas tú si eres capaz de decirle, oye, hago este proyecto y te mantengo como cliente para un futuro seguir haciendo lo que sí quieres hacer. Porque sé que lo quieres y puedo hacerlo. Pero dame tiempo. Al final una negociación. Eso nunca viene dado por un tiempo, a no ser que te digan, o sea, ha venido Porsche, quiero este proyecto en un año, se tardan 2, pero toma que tienes más millones, que eso lo ha pasado en Alemania. Y entonces en vez de tener un equipo de 2 personas, de repente te van metido en una habitación con 10 personas más de diferentes países, trabajando 24 horas durante un año. Pero son casos muy excepcionales, donde son empresas muy, muy vastas. Normalmente un cliente de tú a tú que trabajas como un freelance, trabajas como un autónomo, pasa lo que te he dicho. Tienes tu reunión y ahí es donde tú negocias el tiempo. Tenemos otra pregunta por aquí, de nuestro amigo de siempre. ¿Dónde? Ah. Buenas, Buenas. quería preguntarte el tema sobre el inglés. Porque, Sí. ¿exactamente tú fuiste aprendiendo sobre la marcha o cuando estabas en Alemania ibas a hablar con gente o cómo lo hacías más o menos? Pues mira, yo cuando llegué a Alemania, al principio que ahí, cuando fui a Mainz, que lo he explicado ahora, en las primeras prácticas, de hecho dormí una noche debajo de un puente nevando. Porque no tenía residencia. Esa fue mi primera noche con la maleta allí, dormí allí, me despertaba, dormía, se acabó. Y encontré una residencia porque se fue un muchacho y entré yo en su habitación y le pegué yo su habitación, ¿vale? A partir de ahí, aprendes o aprendes. No te queda otra. Entonces, al principio, evidentemente, al haber una residencia con mucha gente Erasmus de muchos países, empieza a hablar inglés. Intenta charlar como puedes. De lo que sabe un poquito de España, sabemos que aquí el nivel no es muy alto, pero bueno, se chapurrea, empieza, escucha a otros.
sabes qué van diciendo, charlas de tus cosas, pues charlas de fútbol. He hablado con muchísima gente de diferentes religiones, de la propia religión, de no sé qué. O sea, charlas allí unas noches, ir allí charlando y tal, pues hablas con todo el mundo y haces muy buenas amigas con gente de Erasmus. Y una vez que estás allí, en Alemania, en mi caso, ahí es cuando empiezas también a que en la propia empresa te dicen, vale, habla bien inglés, está estupendo, has ido aprendiendo poco a poco, charlando con uno y con otro, tienes que aprender alemán. Y ahí fue cuando dije, ups, hay que aprender alemán. Y mi proceso, me acuerdo perfectamente cuál era, me puse Sesamstraße se llama, que eso es barrio Sésamo en alemán, ¿vale? Yo estaba trabajando, cascos puestos, para Mercedes, tenía barrio Sésamo puesto en alemán para entrarme. Y así aprendí poco a poco. Cuando aprendí barrio Sésamo, pasé a Pokémon. Tenía Pokémon en alemán, porque repetía muchísimo las mismas palabras. Charmander, fuego, Pikachu, no sé qué, no sé cuánto. Y eran pequeñas palabras que te ibas quedando porque eran repetitivas. A partir de ahí, por la radio, yo jugaba en un equipo de fútbol, allí en Alemania Federado, charlaba con la gente del fútbol, iba a comprar y veía que ponían los precios, y me pasó una cosa curiosa que yo aprendía, se dice en Alemania, Lernen von Klingen, que dice aprender por el oído. Y cuando leía algo, no era capaz de saber qué es lo que significaba, qué era esa palabra. Poco a poco también fui leyendo, veía cosas, y así, con ese proceso de poco a poco, fue como aprendí. O sea, no he dado ni un curso, ni absolutamente nada, solamente de poner interés y eso, o sea, poner interés en algo que te gusta o que necesitas. De hecho, mi recomendación sería lo que yo buscaría para mi empresa, yo como ALM Studio, lo que busco son personas resolutivas. Son personas que sean capaces de buscar, que no sean expertos en un software, sino que sean capaces de buscar soluciones. Porque normalmente la mayoría de los problemas que se presentan en un proyecto son problemas que poco tienen que ver con el software. O sea, yo leo muchas veces muchas ofertas en LinkedIn de quiero un experto en ZBrush, en esto, en lo otro, que haga, que no sé cuánto. Y al final, lo que más te hace falta es una persona que sea capaz de buscar soluciones y cuando agote todas sus opciones, cuando las agote todas, te pregunte, oye, he agotado todas mis opciones, ¿qué hago ahora? Y es cuando yo voy y lo guío. Oye, has mirado esto, has mirado lo otro, y a partir de ahí. O sea, al final, se trata de ser resolutivo y proactivo. Tanto en el trabajo como en los idiomas. O sea, al final fue lo mismo. Aprendí por mi cuenta y fue poco a poco. Hola, buenas. Buenas. Enhorabuena por la forma en cómo comunicas, que la verdad me ha llamado mucho la atención. Gracias. Y preguntarte que en tu empresa, no sé si tienes compañeros, cómo te comunicas con los clientes y qué framework usáis vosotros día a día. Vale. Pues mi empresa básicamente soy yo. O sea, one man show, que no hay más. De hecho, trabajo con otros autónomos y cuando hay un proyecto donde me entra a mí algún proceso que yo no sea capaz de hacer, ¿vale? Supongamos que tengo un proyecto para hacer partículas. Yo no manejo partículas, se maneja en Houdini. Busco un profesional de Houdini, una vez que lo encuentro, lo suelo buscar o por LinkedIn o por Instagram. No busco mucho más. Porque puedes ver el trabajo directamente y sabes qué es lo que están haciendo. Me pongo en contacto con esa persona y tengo una reunión, al igual que la tienen conmigo los otros clientes, la tengo yo con esa persona. Y hablamos del proyecto. ¿Qué proyecto es? ¿Cuánto me va a costar? Y a partir de ahí, si me entra en presupuesto o no me entra en presupuesto. Y trabajo con una red de profesionales, en la que todos somos autónomos y manejamos un cierto proyecto. Ese es básicamente el pipeline que tenemos ese. O sea, el pipeline que uso es ese. Las empresas me conocen como ALM Studio porque evidentemente en Alemania no tanto, en Europa no tanto, pero en España si no eres una empresa eres un vago en tu salón sentado viendo televisión. Entonces pues hay que ponerte un nombre de empresa. De hecho facturo como empresa, lo hago como empresa, toda una empresa, manejo como una empresa digital, exactamente igual, los mismos procesos, simplemente que si me llamo Alberto Luque, pues este está aquí en su casa y se toca los huevos, hablando mal y pronto. Y no es así. Entonces pues hay que tener ese nombre de empresa y cuando hace falta un proyecto grande, porque al final te entran, de fuera o de España, de donde sea, tienes que tener ese pequeño grupo, ese pequeño círculo donde manejas y todo es videoconferencia o por teléfono. Tenemos otro por aquí. Bueno, yo era Bueno. con el tema que antes con lo del dragón que has enseñado Monster Hunter. de Mordas antes, del dragón, lo que he visto que le han metido ciertas partículas de humo, de tierra, etcétera, Sí. que ha sacado de Google. Temas sobre todo voy a entrar un poco más en legalidad para ciertos proyectos, si es personal, si no, si se pueden sacar de Google, si tienes que ir a librerías oficiales, si te piden copyright, si no.
Si te piensas referencia, En ¿cómo va eso? cuanto modificas la imagen, ya no es la misma imagen que había antes. Ese es el truco. En cuanto la imagen se usa para modificarla, ya es otra imagen. Cuando cambia un píxel, ya legalmente está modificada. Legalmente es tuya. De hecho, pasa con los NFT. El NFT lo que quería hacer es justamente eso, registrar todas las imágenes que sean propias y tengan solamente un solo dueño. Se ha visto que al final ha sido una burbuja y que eso es casi que incontrolable. O sea, una imagen es una imagen, fin. Puedes modificarla, si la usas tal y como está. De hecho, esto puede tener copyright, porque es de Monster Hunter. Pero lo he hecho yo, he modificado las texturas, he cogido el dragón diferente, le he puesto diferentes partes. Entonces, al final, evidentemente no es para un trabajo legal. Si fuese un trabajo legal o un trabajo para un cliente, sí que es verdad que ella misma te proporciona presidentes de Porsche, de BMW, de Audi. Eso, la experiencia es brutal. Yo creo que eso, la recompensa por tu trabajo, es más que el ego de haber hecho una cosa muy buena. Eso creo que fue la mejor experiencia. ¿Ha vuelto? Sí, ha vuelto. ¿Tienes más preguntas a alguien o...? Cuéntame. Espérate, coño. Tenemos micro, ya. tenemos micro. Vale. Me han cortado. Pregunta. Lo de cuando tú haces el diseño 3D, Sí. ¿también tienes que hacer las animaciones o solamente tú haces el diseño y ya se encarga de hacerlo otra persona? Cuando se mueve el personaje y todo Eso es buena eso. pregunta. Cuando es una animación que hemos visto antes en el reel que salía, que he puesto antes el reel, que se ven cámaras moviéndose, diferentes elementos y tal, eso lo hago yo. Cuando hay una animación como este bicho que habéis visto antes, se encarga un rigger, o sea, una persona que se encarga de hacer la animación de los personajes, que es una cosa mucho más especializada. Entonces, dependiendo del trabajo, si es una animación de montaje o montaje de diferentes piezas, o de un coche moviéndose, o de una cámara volando, diferentes pistas, eso sí lo hago yo. Pero cuando nos especializamos más en personajes, ahí, como he comentado antes, busco a alguien que sepa hacerlo, como he dicho antes en las partículas, por alguien que haga rigging. Tengo este personaje, quiero que me haga el rigging, me lo pasan a mí, y ahí es cuando yo trabajo todo.